Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Edgar Pérez y soy el director de Secretariado de Sostenibilidad y Campo Saludable, perteneciente al Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad. Bienvenidos a todos y a todas a este foro que nos va a permitir esta tarde conocer los valores naturales, geológicos, paisajísticos y culturales de la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar. Este foro es el preludio de la tercera acción de concienciación ambiental que vamos a llevar a cabo mañana en la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar, en colaboración con el Club Deportivo Aguabenque, la Fundación Canaria Telesforo Bravo Juan Coelho, el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar. Dentro de esta acción, lo que vamos a realizar es una ruta de senderismo por la zona, informando sobre diferentes cuestiones de interés, con una recogida de residuos, de los residuos vertidos en este medio natural, para concienciar sobre los hábitos y actitudes correctos para la conservación de este espacio natural protegido. Anunciarles que se va a proporcionar transporte gratuito a los participantes. Les enviaré a todos los inscritos un email al terminar este foro, para indicarles los horarios de recogida. Saldrá desde el central, desde el edificio central, y pasará por Guajara y posteriormente llegaremos a Güímar. El punto de encuentro va a ser el puertito de Güímar, en la plaza del radioaficionado, me parece que se llama. ¿Vale? Bien. Todo esto está enmarcado dentro del programa de concienciación ambiental que está organizado por la Universidad de La Laguna, a través de su Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, del que formo parte, en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área del Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. El objetivo principal de este programa de concienciación ambiental, es fomentar la concienciación ambiental de la comunidad universitaria, de la Universidad de La Laguna y de la sociedad en general, a través del conocimiento de la problemática medioambiental en la isla de Tenerife. Por favor, María Candelaria, si pudieras cortar el micrófono. Sí, perdón. Gracias. Bien, el programa de concienciación ambiental, como todos saben, arrancó el pasado 17 de septiembre de 2021 con el webinar Los microplásticos, una amenaza silenciosa, que fue impartido por el doctor Javier Hernández Borges, profesor del área de Química Analítica de la Universidad de La Laguna y responsable del proyecto Implamac. Este webinar vino acompañado de una acción de concienciación ambiental en la Costa de Arico al día siguiente, donde, en colaboración con el grupo de investigación ACHEM de la ULL, la Asociación Terra Mare y el Ayuntamiento de Arico, realizamos una serie de talleres prácticos de separación, clasificación de microplásticos, de los microplásticos recogidos en Playa Grande, en Arico, y una recogida de diferenciación y pesaje de residuos encontrados en el resto de la Costa de Arico que se incorporaron a la plataforma Marnova. Además, durante los pasados días 7 y 8 de octubre de 2021, como saben, se abordó la problemática de las especies exóticas invasoras en la isla de Tenerife. Para ello, el 7 de octubre tuvo lugar un foro online donde expertos en el tema abordaron la problemática desde diferentes puntos de vista. Se contó con la presencia de 3 profesores de la Universidad de La Laguna, la doctora Lea de Nacimiento Reyes, profesora ayudante doctor en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL, que impartió la conferencia Especies exóticas invasoras en islas, el doctor Raimundo Cabrera Pérez, profesor titular de universidad en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL, que impartió la conferencia Control Biológico de Especies Vegetales Invasoras, y el doctor Alfonso Ruiz Rayo, profesor titular de Universidad del Departamento de Bellas Artes, que impartió la conferencia Fabricación de cartón y papel a partir de residuos de especies invasoras. Este foro vino acompañado de la segunda acción de concienciación ambiental, que esta vez fue en Mesa Mota, en La Laguna, donde se llevó a cabo un control de las especies exóticas invasoras y una limpieza de residuos en la zona, en colaboración con el Grupo Montañero de Tenerife, la Asociación de Amigos de la Cañada, el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. Pues bien, en este foro, en el foro online que nos ocupa hoy, vamos a contar con 2 expertos y profesores de la Universidad de La Laguna que van a abordar los valores naturales, geológicos, paisajísticos y culturales de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista botánico. En primer lugar, la doctora María Candelaria Martín Luis, profesora contratada doctora del área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la ULL, va a impartir la conferencia La erupción de Montaña Grande en Güímar, formas y productos resultantes, donde nos va a hablar sobre el medio físico de la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar, que está constituida
básicamente por los materiales volcánicos emitidos durante la erupción de Montaña Grande en el volcán, que es un volcán de tipo estromboliano de edad holocena. A lo largo de la charla y aplicando el principio del actualismo, un principio fundamental en geología cuya idea se condensa en la famosa frase del autor Charles Lien del siglo XIX, el presente es la clave del pasado, la doctora Marín nos explicará cómo, a partir de la observación del fenómeno eruptivo que ocurre en estos días en la isla de La Palma, podemos deducir cómo pudo ser el escenario en el que se desarrolló la erupción de Montaña Grande. La doctora María Candelaria Martín Luis es profesora contratada doctora del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la ULL, licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y doctora en Química por la Universidad de La Laguna. Ha trabajado como geóloga para varias empresas en la realización de estudios de cartografía geológica, hidrogeología, geotecnia y valoraciones de impacto ambiental. Como profesora de la ULL ha impartido docencia en distintas asignaturas relacionadas con la geología, la vulcanología, la hidrogeología y la didáctica de las ciencias naturales en distintos grados y másteres. Asimismo, participa como docente en los programas de doctorado en biodiversidad y conservación y en el de educación. En el ámbito de la investigación es colaboradora del Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental de la Universidad de La Laguna y miembro de los grupos de investigación Crecimiento Submarino y Emersión de las Islas Canarias y de Vulcanología Aplicada. Ha participado en diversos proyectos de investigación subvencionados tanto por el Gobierno de Canarias como por el Plan Nacional y la Comunidad Europea. Ha publicado en varias revistas científicas internacionales y presentado numerosos trabajos en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el estudio de la radioactividad natural, las emisiones de radón y de CO2 como indicadores de cambios en el estado de esfuerzos en zonas geológicamente activas, la evolución de edificios volcánicos submarinos y su tránsito a subaéreos, los riesgos geológicos, los deslizamientos gravitacionales, prospecciones geofísicas y aguas subterráneas en las islas volcánicas. Pues bueno, con este maravilloso currículum, creo que vamos a disfrutar de una gran conferencia de la doctora María Candelaria. Así que, María Candelaria, ahora sí, cuando quieras, puedes activar el micrófono y te escuchamos. Muchísimas gracias, María Candelaria, por participar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Edgar, por la presentación. Y, bueno, pues voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Si lo pongo en modo presentación, ¿se ve o no? Sí, es mejor, porque así no vemos las diapositivas de un lado, de la izquierda. Se verá más grande. Pasa que yo pierdo no los veo. Sí, ya nos ves, sí, pero bueno. Yo te voy contando, si hay algún fallo o lo que sea, yo te voy diciendo. Si hay un fallo o alguien quiere preguntar algo o lo que sea, pues me dice, ¿no? Por supuesto, gracias. Bien, pues como decía, pues hoy vamos a hablar sobre la erupción de Montaña Grande en Weimar y haremos un repaso de las distintas formas y productos emitidos durante dicha erupción, ¿no? Qué características tienen y demás, ¿no? Y como bien ha dicho Edgar, pues aprovechando la novedad de la erupción que se viene desarrollando en La Palma, pues en algún apartado pues comentaré un poco diferencias y similitudes entre lo que está ocurriendo en La Palma y lo que en su día pues ocurrió en esta erupción en Tenerife. Bien, un poco pues daré una pequeña introducción, hablaré un poco del contexto geológico en el que se desarrolla esta erupción, donde se ubican estos materiales, describiré un poco pues eso, la erupción de Montaña Grande, los materiales, formas y productos emitidos, hablaré un poco de su dinámica eruptiva, aquí contrastándola con la de La Palma, como decía anteriormente, y finalmente pues terminaré hablando un poco de las morfologías resultantes derivadas de procesos post-eruptivos, es decir, lo que ha ocurrido después de finalizada la erupción. Bien, como decía Edgar en la introducción, efectivamente, pues el medio físico sobre el que se asienta la Reserva Natural Especial del Malpaís de Weimar está formado por los materiales volcánicos emitidos durante la erupción de Montaña Grande, o también conocida por Montaña del Socorro. Se trata de un volcán de tipo estromboliano de edad holocena, es decir,
tiene menos de 10.000 años de antigüedad. Sí, la escala de tiempo geológica pues muy reciente. Lo que conocemos vulgarmente como el mal país de Weimar, realmente ese mal país está constituido por el campo de lavas emitidas por este volcán. Este es el edificio volcánico, el centro eruptivo, y este es el campo de lava, lo que llamamos el mal país de Weimar, formado durante esa erupción. Cabe decir que este edificio es un edificio volcánico de tipo monogénico, es decir, que se ha formado durante un único episodio eruptivo, a diferencia de los poligénicos que se forman, como por ejemplo el edificio Teide o muchos otros que se forman a lo largo de múltiples erupciones. Todo este conjunto volcánico se ha formado durante un único episodio eruptivo. Disculpa, María Candelaria, no se ven avanzar las diapositivas y no está en modo presentación. Yo creo que no estamos viendo las diapositivas, solo vemos la primera, la presentación. ¿Y si lo pongo sin modo presentación? Es que no estaba en modo presentación. Ahora sí que se ha visto pasar la diapositiva. Si yo paso, ¿se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí, pero sí, mira, a ver, ponlo en modo presentación, a ver si se ve. No, al contrario, si lo pongo en modo presentación creo que no lo ven. Lo pongo sin... O sea, así como lo tengo ahora. Vale, como prefieras. Se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Bien. Pues estaba señalando, bueno, pues el cono. Estaba señalando básicamente lo que se formó durante esta erupción fue básicamente el cono de Montaña Grande, o también llamada Montaña del Socorro, y lo que llamamos el mal país de Weimar es el campo de lava emitido durante esta erupción. En cuanto al contexto geológico, es decir, desde el punto de vista geológico, donde se ubica esta formación, este edificio, pues bueno, como todos saben, se ubica en la costa del Valle de Weimar y desde el punto de vista volcanoestratigráfico se considera perteneciente a la unidad volcanoestratigráfica de la dorsal noreste o dorsal de Pedro Gil, una de las tres dorsales principales que conforman el edificio insular de la isla de Tenerife, ¿no? La dorsal noreste, que es la que estoy mencionando ahora, la dorsal noroeste o dorsal de Teno, y la dorsal sur. Bien, la dorsal noreste pues se considera activa, precisamente por tener actividad volcánica en los últimos 10.000 años del siglo Holoceno. De hecho, numerosos centros eruptivos, todos estos puntos rojos que vemos aquí, más de 120 conos más o menos similares al de Montaña Grande, del que vamos a hablar hoy, salpican toda la superficie de la dorsal noreste, también las otras dos dorsales, pero en esta en concreto pues salpican toda la superficie de la dorsal. Como ven, estaban especialmente alineados siguiendo el eje de la dorsal, ¿no? Sobre todo se concentran en la zona de cresta. Parte de los cuales son también las tres erupciones históricas que han ocurrido a lo largo de esta dorsal, que fueron las erupciones de Arafo, Fasnia y Siete Fuentes, ¿no? Ocurridas entre diciembre de 1705 y febrero de 1706. Pues como decía, Montaña Grande o Montaña del Socorro, la erupción de Montaña Grande o Montaña del Socorro, pertenece a esta unidad. Lo único que tiene una peculiaridad, y es que su situación está fuera del contexto habitual donde se suelen encontrar las bocas eruptivas de la dorsal. Normalmente las bocas eruptivas de la dorsal están, como decía, todas ellas alineadas y concentradas en la zona de núcleo, en la zona de eje, mientras que la erupción que nos ocupa está situada más bien a la periferia, ¿no? Algo parecido les ocurre a los tres conitos que están también situados en el Valle de la Orotava, próximos a la costa, los volcanes de... Ay, ahora no me acuerdo si me fue el nombre. Las Arenas, eran tres bocas. Las Arenas, Gañanías y la tercera no me acuerdo, ahora no me recuerdo el nombre, pero bueno, tienen también
un contexto similar, es decir, alejado del núcleo de la dorsal. En lo que es la secuencia volcanoestratigráfica a nivel de edificio insular, pues Montaña Grande se sitúa dentro de lo que son las erupciones recientes, ¿no? Como decía anteriormente, las ocurridas en los últimos 10.000 años y, digamos, ocupando la parte superior de la secuencia del edificio dorsal noreste. A pesar de estar alejada de este contexto, del contexto habitual de las bocas eruptivas a lo largo de los ejes, su morfología y la alineación que presenta con bocas eruptivas próximas a esta, pues sigue el mismo rumbo que la dorsal, es decir, que de todas formas también está un poco, la erupción se ve que estuvo un poco influenciada o controlada por esta directriz dominante en la dorsal noreste, ¿no? De dirección noreste-suroeste. Y ello se manifiesta pues un poco también en la morfología del cono, que es ligeramente elipsoidal, un poco alargado en esta dirección, y como decía, pues alineado con los conos de Hoya del Cerco y Montaña de los Guirres, que son conos estrombolianos también, pero de edad pleistoceno, es decir, anteriores a esta erupción. Bien, esta erupción se desarrolla sobre una plataforma preexistente, bueno, pues la que constituye la base del Valle de Wimmer, en la parte distal del mismo, y los materiales de esta erupción, o sea, los piroclastos y las lavas emitidos durante esta erupción, se sitúan de forma discordante sobre los materiales de esta plataforma, que en este caso están constituidos por depósitos piroclásticos pumíticos pertenecientes a la formación de Diego Hernández, una formación que a su vez forma parte del edificio Cañadas. Fueron emitidos durante erupciones plinianas o subplinianas acaecidas en el edificio central, es decir, en el edificio Cañadas, en los últimos estadios de evolución del edificio Cañadas. Y en parte, son estos materiales que vemos aquí con leyenda en color, con una trama en color amarillo, y en parte también sobre materiales basálticos en forma de lavas y piroclastos que constituyen lavas surgidas de bocas eruptivas, los que están aquí señalados en verde, también anteriores, en este caso de edad pleistocena, que son pues los que nombré anteriormente, Montaña de los Guirres y Hoya del Cerco, pero también algunos otros relieves que afloran a modo de islotes semienterrados por las lavas del volcán de Montaña Grande, que son las Morras del Corcho y los Morritos. Entonces son relieves formados, como digo, por piroclastos y en parte, en este caso piroclastos, basálticos anteriores. También otro relieve que queda parcialmente sepultado por las lavas de este volcán y que son anteriores son los que conforman la montaña de la mar, o media montaña, denominada también media montaña. Los vemos aquí en la foto aérea del Google Earth. Este es el cono, las lavas. Estos relieves de aquí serían las Morras del Corcho y los Morritos. Y este relieve de aquí corresponde, este de aquí, de Montaña de la Mar. Son también, como digo, anteriores a la erupción. Y estos serían los de Montaña de los Guirres y Hoya del Cerco. Bien, centrándonos ya en lo que es la propia erupción, la Montaña Grande, como decía anteriormente, es un volcán de tipo estromboliano, de edad holocena, es decir, de hace menos de 10.000 años, y que recientemente ha sido datado por técnicas paleomagnéticas, resultando una edad de unos 2.700 años, ¿no? Está hecho por Risica y colaboradores, ¿no? Eso le da pues, prácticamente estos 2.700 años a escala de tiempo geológico, como decía, esto es prácticamente ayer, es decir, muy, muy, muy reciente. También Roberto y colaboradores han hecho un estudio
lo tengo puesto en la bibliografía al final, han hecho un estudio del volumen, han hecho estimaciones del volumen total de magma emitido durante esta erupción y lo estiman en valores de entre 0,42 a 0,91 kilómetros cúbicos. Bueno, pues no es demasiado, pero tampoco es desdeñable, ¿no? Es decir, es un volumen pues, relativamente, en comparación con los volúmenes emitidos en las erupciones históricas, por ejemplo, pues es relativamente importante. Como resultado de esta erupción, pues se formó un cono de Cinder, como digo, de un volumen no considerable, y un campo de lavas que se extiende hacia el este, hacia el mar, de unos 5 kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? En forma como de abanico. Como decía, el volcán se forma sobre una plataforma preexistente. Esa plataforma tenía poca altura y con un relieve con una suave pendiente hacia el mar. Las lavas procedentes de esta erupción se derramaron sobre esa plataforma, cubriéndola prácticamente toda, en su totalidad, incluso ampliando la línea de costa, sobre todo en el sector más septentrional, con algunos tramos avanzando la línea de costa en más de 100 metros respecto de la línea de costa anterior. La posición de la línea de costa original se ve pues, por el relieve que mencionaba anteriormente, la montaña de la mar, y también más hacia el norte. Si en la salida de campo mañana llegan hasta ahí, pues verán que en esta zona próxima a la costa se produce un cambio de pendiente más o menos acusado hacia el final, que está marcando la posición. Realmente ahí lo que tendríamos en el subsuelo sería un paleoacantilado de no mucha magnitud, de no mucha altura, que fue cubierto por las lavas de la erupción. Bien, en el tiempo, la ubicación de esta erupción en el tiempo dentro de todo lo que es el vulcanismo holoceno en la isla de Tenerife. Aquí tenemos representado en este diagrama el vulcanismo holoceno acaecido en la isla en los últimos 10.000 años, en el que se han producido erupciones tanto de carácter félsico, son las que están aquí marcadas en rojo, son erupciones en las que han intervenido magmas de composición más diferenciada de tipo traquítico o fonolítico, y erupciones también de carácter basáltico, más máficas, ¿no? Aquí señaladas en azul. Pues como digo, la erupción de Montaña Grande, que está representada con 2 estrellitas amarillas, pues están próximas en el tiempo a erupciones de carácter félsico que se desarrollaron. Las de carácter félsico se ubican prácticamente todas ellas en relación con el edificio central, es decir, en relación con el edificio TEI de Pico Viejo. Pues como digo, están próximas en el tiempo a la erupción de Montaña Blanca o la de los Roques Blancos. Montaña Blanca fue una erupción de tipo subpliniano, los Roques Blancos pues fue más de tipo peleano, y anterior a algunas otras también de composición basáltica, y por supuesto anterior a las erupciones históricas, ¿no? Las de Chingero, Chahorra, Garachico, o las que mencioné anteriormente que se desarrollan a lo largo de la dorsal noreste, las de Arafo, Fasnia y Siete Fuentes, ¿no? Entonces serían estos puntitos azules las erupciones históricas, ¿no? Sí, pues, en definitiva, pues es una erupción bastante reciente. Desde el punto de vista composicional, los materiales emitidos, las lavas y los piroclastos emitidos durante esta erupción de Montaña Grande, pues caen proyectados en un diagrama TAS en el campo de los traquibasaltos. Es decir, se emitieron lavas y piroclastos de composición traquibasáltica. Esta composición, bueno, no es que sea rara en el contexto del quimismo de las rocas de la isla de Tenerife, de las rocas volcánicas de la isla de Tenerife. Están representadas aquí en este diagrama TAS, aunque en chiquitito, pues se aprecia como la mayor parte de las rocas aflorantes en la isla de Tenerife caen composicionalmente en la serie más subsaturada, es decir, más pobre en sílice. La serie que va desde los términos más básicos, desde las basanitas hasta las fonolitas.
Aunque, como digo, pues también tenemos términos como este que nos ocupa, que pertenecen a la serie intermedia, es decir, en este caso son traquibasaltos, son rocas de composición básica, pero algo más ricas en sílice que las tefritas, por ejemplo, de las erupciones históricas, concretamente la erupción del Chinchero, que pertenecen a esta secuencia, ¿no? Estarían representadas geoquímicamente en la secuencia basanita-fonolita, ¿no? Que son las que bueno, proceden de los magmas que alimentan el edificio central, el edificio del complejo volcánico Tey de Pico Viejo. Otra peculiaridad que tienen estas lavas está en relación con el contenido en tierras raras, elementos traza, que tienen, pues, sobre todo respecto al contenido en niobio y en talio, pues tienen contenidos diferentes al que presentan la serie del complejo Tey de Pico Viejo. Esto se ha interpretado ha sido interpretado por estos autores como debido a que el magma que alimenta esta erupción, pues tiene un origen diferente, es decir, que proceden de magmas generados en el manto. Por supuesto, los magmas primarios proceden de magmas generados en el manto, pero probablemente proceden de la fusión de rocas del manto ubicadas a distintas profundidades, diferentes de las que alimentan el edificio central. Esto respecto a la composición, centrándonos ya más en aspectos más de tipo geomorfológico, pasaré ahora un poco a describir, por una parte, las características del cono y por otra, pues los materiales lábicos y estructuras asociadas a los materiales lábicos. Respecto al cono, el cono que se formó durante esta erupción, pues tiene una altura en total desde la base hasta la parte superior de unos 180 metros y 270 metros si lo medimos respecto del nivel del mar. El cono termina en un cráter, como vemos en esta imagen, un cráter cerrado, algo elipsoidal, como veíamos mejor anteriormente en el esquema en planta, algo alargado con el eje mayor orientado en dirección noreste-suroeste, de unos 300 metros de diámetro y unos 85 metros de profundidad. El edificio en su conjunto es ligeramente asimétrico, con el borde sur del cráter algo más elevado, unos 50 metros más elevado que el borde norte, y esta asimetría, junto con esa forma algo elongada del edificio volcánico y también el hecho de que los depósitos piroclásticos se concentren más hacia el sur del edificio, están más dispersos, presenta una mayor dispersión hacia el sur del edificio volcánico. Todo esto se ha interpretado como debido a la influencia del viento durante la erupción, durante el desarrollo de la erupción. Se ve que los vientos dominantes durante el tiempo que se desarrolló la erupción, pues coincidían con los vientos dominantes actuales, de orientación preferente, que inciden de orientación preferente desde el noreste hacia el suroeste, ¿no? Dando lugar como resultado, pues eso, a esa cierta asimetría en el depósito de piroclastos y en la morfología del propio cono resultante, ¿no? Es decir, pues se provocaría un mayor depósito en la vertiente de sotavento, es decir, hacia el suroeste. El cono está formado, como todos los conos de tipo estromboliano, o conos de Cinder, o conos de escoria, como el que nos ocupa, pues está formado por la acumulación de depósitos piroclásticos, fundamentalmente lapillis, pero también escorias, bombas y bloques. Aquí lo que nos vamos a encontrar, como digo, sobre todo es pues esto, acumulaciones de lapillis, escorias, bombas y bloques. Y también, en menor medida, pues veremos que presenta también algunos niveles de ceniza. Como saben, bueno, las cenizas son las partículas de tamaño más fino, en general de tamaños inferiores a 2 milímetros. Los lapillis
son de tamaño intermedio, entre 64 y 2 milímetros, y las escorias, bombas y bloques pues tienen tamaños mayores, superiores a 64 milímetros, las escorias de formas irregulares, las bombas pues con formas como forma de almendra, formas fusiformes, y los bloques pues, con forma angulosa. En realidad este tipo de depósitos, los depósitos piroclásticos que constituyen el cono, son un tipo de depósitos piroclásticos que se denominan de caída, concretamente de proyección balística. Se denominan así, de proyección balística, porque estos durante la erupción pues salen eyectados con trayectorias balísticas debido a los pulsos más explosivos de la erupción, ¿no? Trayectorias más o menos parabólicas y luego caen acumulándose en torno a la boca eruptiva, dando lugar a esta acumulación pues en forma de cono, ¿no? el propio cono. Las características que presentan estos tipos de depósitos piroclásticos son pues cubren uniformemente la topografía, es decir, caen tanto sobre relieves positivos como negativos. Suelen presentar un bandeado paralelo, son depósitos bien clasificados por tamaños, con gradación normal o inversa, es decir, con los fragmentos de mayor... La gradación normal es cuando tenemos un depósito con fragmentos de mayor tamaño hacia la base y el depósito va disminuyendo la granulometría, el tamaño de grano hacia la parte superior del depósito. Eso sería una gradación normal, o inversa cuando es al contrario. Estas gradaciones normales o inversas en la misma secuencia del cono volcánico, de lo que nos están hablando es de pulsos más o menos energéticos durante la erupción, ¿no? El tamaño para una misma distancia en la boca eruptiva, si el tamaño va disminuyendo hacia la parte superior del depósito, pues nos está hablando de una disminución en la energía de la erupción y al contrario, pues sí es inversa, ¿no? Otra característica que tienen es que el espesor del depósito, la potencia del depósito y el tamaño de los fragmentos disminuye a medida que nos alejamos de la boca eruptiva. Y otra característica que tienen también es que es un emplazamiento a baja temperatura, es decir, se depositan ya fríos, solidificados. Ello conlleva también otra característica que tienen, y es que son depósitos de fragmentos sueltos. En general no presentan, si acaso pueden presentar un cierto grado de soldadura si están depositados muy cerca de la boca eruptiva, porque se emplazan ahí un poco más a mayor temperatura, todavía en estado plástico, y pueden tener un cierto grado de soldadura, pero normalmente casi todos ellos, casi toda la secuencia, pues son materiales sueltos, ¿no? Por eso, porque se depositan ya fríos, solidificados. Y este es un poco el aspecto que presenta en la secuencia de los depósitos piroclásticos en el cono de Montaña Grande, ¿no? Como digo, está constituido por la acumulación de material piroclástico de proyección balística, lapillis, escorias y bombas. Aquí vemos sobre todo lapillis, a veces vemos algunas bombas y a veces pues algunas escorias, ¿no? Ya con formas más irregulares. En esta otra imagen de aquí pues predominan los lapillis, ¿no? Los tamaños intermedios. Como ven, otra característica que tienen es la laminación paralela, frecuente en este tipo de depósitos, que tienen pues, una exposición se ve un aspecto así como laminado, y esta laminación pues la podemos apreciar pues por diferentes tonalidades en el depósito o por cambios en la granulometría, es lo más frecuente. A veces, pues como digo, gradaciones positivas y negativas. Por ejemplo, aquí tenemos lapillis, bueno, aquí no se aprecian muy bien los cambios, pero hacia aquí parece que son como más finos, aquí un poco más groseros, y encima de estos lapillis finos tenemos un nivel de cenizas, ¿no? Esto que se ve en tono más gris y con una laminación más ¿cómo decirla? Más penetrativa, más compacta. Son materiales finos, tamaño ceniza. En el conjunto del depósito, esto solo se ve pues ahí sobre el terreno, ¿no? Cuando nos movemos lateralmente desde partes más próximas a las bocas eruptivas y nos alejamos, pues vemos que el tamaño de los fragmentos
tenemos una variación espacial en el tamaño de los fragmentos, más groseros, es decir, de mayor diámetro en las fases proximales, es decir, más próximas a la boca eruptiva, y el depósito va disminuyendo de tamaño, los fragmentos que constituyen el depósito van disminuyendo de tamaño a medida que nos alejamos de la boca, es decir, hacia las partes más distales. Otra característica que tienen estos depósitos, y esto es un rasgo un poco más peculiar del edificio del cono de Montaña Grande, es que presenta, sobre todo hacia las partes superiores de la secuencia, como vemos aquí, niveles de sinerita, es decir, de cenizas compactadas, como este que estaba señalando antes aquí, o este otro, en los que a veces se aprecian canales erosivos. Estos se forman realmente corresponde a depósitos de oleadas piroclásticas, depósitos de Sarch, depósitos de oleadas piroclásticas, que se forman durante pulsos hidromagmáticos. Realmente no es que el edificio, la erupción en sí tuviese un carácter hidromagmático en general, nada más lejos en absoluto, o sea, predominó la actividad de tipo estromboliano, pero puntualmente, y como digo, sobre todo hacia los estadios finales de la erupción, pues se ve que presentó algunos pulsos hidromagmáticos que quedan reflejados en la secuencia en estos depósitos de oleadas piroclásticas, ¿no? Estas morfologías con canales erosivos son producto son canales sin erosivos, es decir, se erosionan, se desarrollan durante el propio proceso eruptivo, debido a la erosión de estas oleadas piroclásticas, ¿no? Esas fases hidromagmáticas son más explosivas, se expanden radialmente, los materiales salen expelidos radialmente, es un fenómeno de alta energía, y erosionan, en ocasiones, erosiona los depósitos anteriores, ¿no? Luego pues continúa el depósito, en este caso con materiales con lapillis posteriores, ¿no? Con fases estrombolianas habituales, ¿no? Más normales. Bien, esto en cuanto a los materiales del cono, en cuanto a aspectos relativos al propio cono. Centrándonos en el campo de lavas, pues las lavas, bueno, este es el cono y este es el campo de lavas que se desarrolló durante la erupción, ¿no? Este extenso mal país, pues como digo, estas lavas salieron de la base del cono. Normalmente en estas erupciones de tipo estromboliano, siempre las fases más explosivas se desarrollan en la parte superior del cono, en las bocas más altas, y las bocas efusivas, o sea, la actividad efusiva suelen surgir en salideros situados a la base del cono. Esto, como veremos posteriormente, también se está desarrollando, también lo podemos ver ahora mismo en la erupción de La Palma, ¿no? Luego mostraré algunas imágenes. Pero las bocas más efusivas que emiten lava se sitúan en la base del cono, en este caso situados en la base del flanco oriental del edificio, es decir, hacia el este, ¿no? Hacia el mar. Estas lavas, pues como decía anteriormente, discurrieron sobre una plataforma preexistente, tenía una inclinación pues, suave hacia el este, y cubrieron una extensión, como digo, de unos 5 kilómetros cuadrados de superficie, cubriendo una zona, pues el campo de lava en su conjunto, pues da de una forma como en abanico, extendiéndose hasta el mar. Como dije en la introducción, pues en algunos puntos, o sea, realmente no le ganó mucho terreno al mar, solo en algunos tramos más hacia el norte, pues extendió la línea de costa pues unos 100 metros mar adentro, ¿no? En esa ocasión. En este caso, y a diferencia de lo que está ocurriendo en la erupción de La Palma, pues en este caso no se llegó a formar un delta de lava. Es decir, aunque esto tenga forma de abanico, realmente no es un delta de lava. Lo que nosotros llamamos, lo que se denomina en geología un delta de lava, se forma cuando las lavas se descuelgan por un antiguo acantilado y forman una plataforma al pie de ese acantilado, ¿no? Y forman pues lo que es el delta de lava o una isla baja, a veces también se le denomina isla baja, o aquí en Canarias también se les denominan fajanas, ¿no? En este caso no, se derramó sobre la propia plataforma que ya existía, ¿no?
Bien, las lavas predominan las lavas de tipo AA o escoriáceas. De casi todo el Malpaís, el aspecto que presenta es como este que vemos aquí en esta imagen. Son lavas con una superficie muy escoriácea. Este tipo de lavas, las lavas de tipo AA, su estructura interna, bueno, aquí en el Malpaís hoy en día todavía no lo vemos porque aún no ha sido suficientemente desmantelado por la erosión, no hay barrancos que diseccionen estas lavas. En la costa, como veremos posteriormente, es rocosa, pero aún todavía no es muy acantilada, entonces no vemos la estructura interna de estas lavas, pero si las viésemos, pues sería algo como esto que vemos aquí. Pues las lavas de tipo AA tienen un núcleo más masivo, normalmente afectado por disyunción columnar, que son estas fisuras de pauta vertical que vemos aquí, que se forman por retracción durante el enfriamiento. O sea, cuando la lava se enfría, esta se contrae, se reduce su volumen y se agrieta, digamos, se forman unos sistemas de fracturas que son perpendiculares, tienen una disposición perpendicular a la superficie de enfriamiento. Aquí la superficie de enfriamiento son la parte superior de la lava y la parte inferior, en contacto con el suelo, ¿no? Y ese nivel compacto, masivo, está, digamos, ensandwichado entre dos niveles escoriáceos. Las escorias de techo, que son las que vemos en el Malpaís, y las escorias de muro, pues que no las vemos, que están debajo de las lavas. Como digo, la mayoría son lavas de tipo AA, pero en algunos casos también se observan lavas de tipo Paoeoe. Las lavas de tipo Paoeoe son lavas en general de menor espesor, son lavas también de composición basáltica o traquibasáltica, como en este caso, pero de menor espesor, son lavas más fluidas y dan morfologías pues así en superficie como más suavizadas, como estas que vemos aquí, ¿no? Con superficies no tan ásperas, no tan rugosas como la A, sino son morfologías como más suavizadas, a veces formando cuerdas, como estas que vemos aquí, en formas de cuerdas, como digo, de poco espesor. Son frecuentes los tubos volcánicos en este tipo de lavas. Las lavas Paoeoe no las encontramos más en las zonas próximas a las bocas eruptivas, es decir, cuando se estaba emitiendo la lava, pues la lava próxima a las bocas eruptivas aún está muy caliente y desarrolla este tipo de morfologías de tipo Paoeoe, y a medida que se aleja de la boca eruptiva, pues la lava se va enfriando, va aumentando su viscosidad y da morfologías más de tipo AA. Esto también lo estamos viendo en la erupción de La Palma, como veremos posteriormente. Las lavas inicialmente emitidas por las bocas eruptivas son muy fluidas, avanzan más rápido, son menos viscosas, avanzan a mayor velocidad, y cuando solidifican dan morfologías de tipo Paoeoe. En las partes más distales, como digo, a medida que se va enfriando la lava, pues esta evoluciona hacia morfologías de tipo AA, ¿no? Ya el movimiento de esas lavas es más lento, se va ralentizando a medida que se enfría, y con el enfriamiento pues también va solidificando las lavas, va aumentando su viscosidad, y el avance de las lavas, pues como digo, es más lento. La superficie se brechifica, y a medida que va avanzando, pues las brechas, esas escorias de techo, caen por el frente de la lava, y la lava avanza sobre sus propias escorias como si fuera una especie de bulldozer, y al final pues nos queda esta estructura, ¿no? Un nivel masivo entre dos niveles escoriáceos, los de techo y los de muro, en la parte superior y la parte inferior. Aquí vemos también parte de estas lavas, no se ve muy bien en esta imagen. Si yo la amplío, ¿se ve cuando la amplío? Sí. ¿Se ve que estoy ampliando la imagen? Sí. Y se aprecia mejor. Bien, pues aquí tenemos lavas de tipo Paoeoe, vemos estas formas así como más suaves, más con forma de tripas y demás, y aquí tenemos lavas más escoriáceas. Por cierto, esto es una alteración antrópica, estos son unas antiguas salinas ahí en la costa del Malpaís. Bien. Otras formas, casi que me voy a pasar de tiempo. Otras formas asociadas a estas lavas son, por ejemplo, la presencia de túmulos, son así como abombamientos en la superficie de la lava, sobre todo las lavas de tipo
Esto se da en las lavas de tipo Paoeoe. Tubos volcánicos, también más frecuentes en las lavas de tipo Paoeoe. A veces estos tubos volcánicos colapsan y por eso los vemos, porque realmente son estructuras que quedan por debajo de la superficie. Y cuando colapsan, pues vemos esta especie de ojales o ventanas que se denominan jameos. Algunas de los tubos volcánicos que tenemos en el país son la Cueva Honda o Cueva del Corral o la Cueva de las Palomas. Cueva Honda es quizás la más espectacular, es la más grande de todas, con más de 100 metros de longitud y salas que a veces tienen 5 metros de diámetro. Se le llama la Cueva Honda la Cueva de los Burros, ¿no? Porque por lo visto aquí pues miraban a los animales muertos. Esto es un poco el proceso de formación de un tubo volcánico, ¿no? Que se forma, bueno, pues básicamente por enfriamiento de la parte superior de la lava. O sea, la lava en contacto con el aire y con la superficie del terreno, pues se enfría su periferia, pero por el interior mantiene la temperatura y permanece la lava fundida, ¿no? Y continúa fluyendo por cierto tiempo. Cuando cesa el aporte de lava a través del interior del tubo volcánico, pues se produce el vaciado y nos queda esa cavidad. En cuanto a la dinámica eruptiva, bueno, pues como decía, pues corresponde a una erupción de tipo estromboliano. Estas erupciones de tipo estromboliano pues tienen en general una baja explosividad y un bajo índice de dispersión. Es decir, los pocos materiales piroclásticos que se forman pues se quedan acumulados en torno a la boca eruptiva, ¿no? Con poca dispersión. Y básicamente las características son esas: baja explosividad y baja dispersión de los productos piroclásticos. Predominan los materiales lábicos, son lavas emitidas a alta temperatura con una viscosidad media-baja, un contenido en gases bajo, y en general se forman columnas eruptivas inferiores a 10 kilómetros de altura, ¿no? Esto es lo que estamos viendo también en la erupción de la Palma. Bien, la dinámica eruptiva ha podido deducirse estudiando las características de los materiales piroclásticos que forman el cono, ¿no? Y a partir de ello pues se deduce que tuvo pues una fase inicial marcada por depósitos piroclásticos con gradación positiva, lo que indica que el inicio de la erupción fue moderadamente explosiva y que luego progresivamente se iba incrementando la energía. Esto fue seguido por episodios de fuentes de lava, que también vemos ahora en la erupción de La Palma, que progresivamente esas fuentes de lava más efusivas van evolucionando hacia columnas estrombolianas moderadamente energéticas, es decir, va aumentando la energía de la erupción. Luego se alternan a columnas estrombolianas moderadamente explosivas con más explosivas, estrombolianas más violentas, y en los estadios finales de la erupción, como comenté anteriormente, pues esta actividad estromboliana debió de alternarse con algunos pulsos muy puntuales con fases hidromagmáticas, ¿no? Que dieron lugar a esos depósitos de oleadas piroclásticas, esos pequeños depósitos de oleadas piroclásticas que se encuentran hacia la parte superior del depósito. La actividad termina finalmente con una actividad muy efusiva, donde se emite el grueso principal de las lavas. Y cesa la actividad explosiva y termina pues con una fase efusiva importante, que es donde, como digo, se emite el grueso principal de las coladas. Esto es algo parecido a lo que está ocurriendo en la erupción de La Palma. Se inicia con una fase, con un pulso explosivo inicial, que es el que rompe, digamos, la superficie, la boca eruptiva. Luego se desarrollan columnas estrombolianas que van con una explosividad variable, transicionan a fuentes de lava, como esta que vemos aquí sobre todo. Ocasionalmente tenemos pulsos más efusivos con fuentes de lava y fases efusivas con derrames de lavas. Últimamente también está alternando con algunos episodios hidromagmáticos puntuales, aunque realmente la erupción en La Palma tiene un carácter más fisural que la de Montaña Grande, ¿no? Aquí realmente el edificio que se está formando es alargado en dirección noreste, sur-suroeste, casi este-oeste, en el que se alinean varias bocas
que están conformando pues un edificio volcánico alargado siguiendo esa dirección, y muchas de las partes más altas tienen actividad de tipo estromboliano y las partes más bajas pues son bocas más efusivas. Algunas de esas bocas estrombolianas, como digo, puntualmente desarrollan episodios hidromagmáticos, a veces se cierran, otros se abren y alternan iba cambiando la explosividad de la erupción. En conjunto, pues se está conformando pues un cono volcánico de grandes dimensiones, como digo, alargado siguiendo esa dirección, y un campo de lavas que se extiende, en este caso, hacia al oeste, llegando ya al mar, formando en este caso sí derramándose por encima del acantilado y formando un delta de lava, ¿no? Que es este que vemos aquí. Y ya para terminar rápidamente, perdón que me estoy pasando, simplemente terminar con las morfologías secundarias derivadas de los procesos posteruptivos, es decir, los que han ocurrido pues, desde que cesó la erupción hasta la actualidad. Pues básicamente procesos de erosión, procesos erosivos naturales y antrópicos, y procesos sedimentarios. El más importante es el transporte, el depósito de unas arenas negras volcanoclásticas de origen eólico, que son transportadas por los vientos dominantes desde la playa de la Entrada, o también conocida con el nombre de la playa del Socorro, en dirección suroeste, y que cubren el Malpaís en una franja de unos 600 metros de ancho hasta casi la mitad de la altura del flanco noreste del cono. Otros depósitos sedimentarios son unas arenas organógenas, depósitos pequeños, sobre todo en el sector más al sur, más meridional, en esta zona de aquí. Son unas arenas organógenas que proceden pues de la erosión y removilización de acumulaciones de restos de caparazones de organismos marinos que eso se depositan en la plataforma y luego son erosionados y retrabajados por el oleaje y luego transportados por el viento un poco más hacia tierra adentro, ¿no? Formándonos estos depósitos de arenas blancas que vemos aquí. Luego, pues la erosión sobre las lavas, bueno, pues sí, en estos 2000 años ha actuado la erosión y se nos ha formado pues algunas formas curiosas como estos arcos de lava, estos arcos o puntas, bufaderos como estos que vemos aquí, pequeñas playitas de callaos y arena, diminutas, y beriles, ¿no? Beriles de poca altura. Y bueno, y luego pues ya últimamente también la acción del hombre pues ha un poco remodelado el paisaje pues mediante canteras para la extracción de áridos o prácticas agrícolas, sobre todo en la parte sur del Malpaís. Y con esto sí que termino. Si tienen alguna pregunta, perdón por haberme pasado de tiempo. Si quieren preguntar. O algún comentario, algo que le quiera preguntar, ¿no? Porque esto es un tema por desgracia, de actualidad, ¿no? Ahora estamos en medio de una erupción volcánica en La Palma que está siendo muy destructiva. Y yo sí quería preguntarte, con las características de este volcán de Malpaís o de otro tipo de volcanes que se puedan estudiar en las diferentes Islas Canarias, ¿se podría predecir en cierta manera qué comportamiento va a conllevar o si, dependiendo de los hechos que vayan aconteciendo en el volcán de La Palma, en función de lo que ya ha acontecido en otros volcanes que se haya podido estudiar a nivel geológico, se podría predecir en cierta manera? Yo entiendo que no mucho porque por lo que se ve el volcán es como muy sorpresivo, ¿no? Que no permite mucho su predicción, pero ¿nos permitiría en cierta manera predecir algo de su comportamiento, aunque fuera a corto plazo? ¿Te refieres a cómo va a evolucionar la erupción de La Palma? Sí. Sí, a ver, hay comportamientos que sí que son muy predecibles. De hecho, la erupción de La Palma es una erupción de tipo estromboliana. De manual. Sí, de libro, vamos. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, no cabe esperar que se desarrollen episodios eruptivos muy violentos como los que dieron lugar como los que se formaron en las cañadas del Teide, por ejemplo, la erupción que se formó en Montaña Blanca, por ejemplo, ¿no? Ahí se desarrollaron columnas eruptivas de más de 15 kilómetros de altura, ¿no? Y la dispersión de piroclastos fue bastante grande, ¿no? Muriendo prácticamente toda la zona de
la caldera de las Cañadas, ¿no? Y por fuera incluso, ¿no? Por ejemplo, eso no es esperable en absoluto, ¿no? Lo que es más difícil de prever es, pues, preguntas frecuentes que hay ahora, pues, ¿cuánto va a durar? Por ejemplo, la duración de la erupción, cuál es el volumen de magma que se va a emitir. Esos son ya parámetros que son más difíciles de estimar. Podemos tener la referencia de las erupciones históricas que han ocurrido en La Palma o en el resto de islas. En general, la duración ha estado comprendida entre, pues, una semana o pocas semanas y varios meses, 3, 4 o 5 meses. Por ejemplo, la erupción del Hierro, si mal no recuerdo, la última también, la que fue submarina, en el 2011, duró 3 meses, me parece recordar, ¿no? 3 o 4 meses, ¿no? Las históricas en La Palma pues han sido de ese orden, desde algo menos de un mes hasta 3, 4 meses. Entonces, bueno, pues cabe esperar que sea de ese orden. Esperemos que no sea como la erupción que se produjo en Lanzarote, que estuvo la última erupción histórica, la de Timanfaya, que duró 6 años, ¿no? Aunque estaría dentro de lo posible, pero es menos probable, ¿no? Entonces, un poco basándonos en el registro geológico reciente, podemos estimar una duración dentro de ese rango, pero decir va a terminar la semana que viene, eso sí es verdad que no se puede decir. Sí, lo único que ahora se puede mismo, y como se está desarrollando, no parece que termine la semana que viene, pero no, desde luego que no. Más a largo plazo son más difíciles. Se puede predecir más bien lo que es su comportamiento y dentro de dónde se puede encuadrar la erupción más que otro tipo de parámetros. Exactamente. Por lo que entiendo. Exactamente. Vale, perfecto. Pues nada, no sé. Se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, tenemos que seguir avanzando porque, a continuación, si no hay ninguna pregunta más, el doctor José Ramón Arévalo Sierra, catedrático de Universidad del área de Ecología del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, va a impartir la conferencia Malpaís de Güímar, Historia de una restauración, donde nos va a hablar también del Malpaís de Güímar, pero como espacio protegido de la red canaria al tratarse de una zona de actividad volcánica relativamente reciente, de 10.000 años, ¿no? Aunque haya tenido actividad más reciente aún, como la colada de Arafo, según nos ha contado él, que no llegó a tocar el mar, pero dio lugar a importantes pérdidas materiales, ¿no? De 70 viviendas y de 16 vidas humanas, ¿no? Según nos ha contado él. A pesar de los usos humanos del Malpaís, agricultura en los flancos de los conos, pastoreo invernal, pequeñas salinas, se puede decir que después de la creación del espacio protegido en 1987 y reclasificado como reserva natural especial en 1994, las sucesivas labores de restauración ecológica requeridas por su plan director han dado lugar a un paraje de alto uso humano con buen nivel de conservación de tebaibal y cardonal, así como de cinturón alófolio. Por otro lado, uno de los espacios costeros que han podido resistir los usos turísticos y el establecimiento de infraestructuras. Con una riqueza alta en fauna y flora, no se describen especies endémicas, pero sí algunas de gran interés por estar incluidas en la lista roja de especies en peligro. Hoy en día, la mayor amenaza del espacio podría venir del establecimiento y dominancia de especies exóticas como el rabo de gato o el tabaco moro. Obviamente, toda esta información me la ha proporcionado el doctor José Ramón Arévalo Sierra. El profesor José Ramón Arévalo es catedrático de Ecología, como he dicho antes, ha sido profesor ayudante en la Universidad Estatal de Oklahoma durante 2 semestres, también profesor visitante en la Universidad de California, en la Universidad de Davis, durante otros 2 semestres. Ha publicado más de 150 artículos en revistas científicas indexadas, 8 libros, un libro de divulgación. Es profesor también del Máster de Conservación en Islas de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, del Máster de Restauración Ecológica de la Universidad de las Ciencias Aplicadas de Magdeburg, en Alemania, y su línea de trabajo en la actualidad se centra en el impacto de las especies exóticas vegetales en los procesos ecológicos, así como su erradicación y control. Pues nada, igual que con María Candelaria, pues con un currículum así, pues estaremos encantados de formarnos, ¿no? De aprender con José Ramón sobre la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar. Sí que he visto, antes de que empiece José Ramón, que hay bastante gente, bastantes personas que no se han inscrito en la actividad de concienciación ambiental y sí que las estoy viendo por aquí en el foro. Dense cuenta que si no están inscritas no les podremos proporcionar el certificado de asistencia. Tienen que asistir, por supuesto, a las 2 actividades, tanto al foro como a la actividad de mañana, y para poder acceder a la actividad de mañana deben haber firmado el acuerdo del voluntariado con la Fundación General para tener un seguro, a no ser que ustedes dispongan de algún seguro particular
por ser montañeros o de alguna asociación o algo que puedan mostrarnos como que tienen seguro. Si no hay seguro, no podremos permitirles, ¿no?, el realizar la visita mañana a la Reserva Natural de Malpaís. Simplemente contarles esto porque he visto que hay más, hay como 7 o 8 personas más que no están inscritas, pero sí que aparecen hoy en el foro. Que no hay ningún inconveniente, nosotros encantados de que haya mayor afluencia, ¿no?, de público. Pues bueno, sin más, José Ramón, cuando quieras, estaremos encantados de escucharte. Hola, pues muchas gracias, Edgar, también por la presentación y gracias por la invitación al foro, donde, bueno, yo no es que sea un experto en el Malpaís de Güímar, ni siquiera en vegetación, pero bueno, sí que hemos trabajado allí en algunos aspectos más bien relacionados con la ecología. Creo que están viendo mi presentación, yo al menos la veo bien. Yo es que tengo 2 pantallas. Se ve bien, se ve perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Me ha dado un aviso el micrófono inalámbrico, lo mismo se me queda sin batería, así que alguien me haga señales si se queda sin sonido la presentación. Espero que dure. Te avisamos. La media hora. Pues bueno, lo que yo les quería contar es un poco la historia de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, porque yo creo que es una historia en cierto modo relacionada con la conservación y en cierto modo también de éxito. Se cuenta ahora con un espacio que yo creo que tiene unas condiciones, a pesar de algunos problemas de perturbación importantes, pero a pesar de todo ello yo considero que tenemos una reserva de muy buena calidad, de un remanente de matorral costero que en la parte costera de las islas han sido generalmente en las zonas más turísticas bastante castigados, más que nada, bueno, porque era la zona donde se colocaban los resorts turísticos preferentes, era lo que atraía verdaderamente el turismo a Canarias, ha sido en cierto modo esta costa y este clima de la costa, esta podemos decir que es la ventaja competitiva de Canarias. Sin embargo, la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar se ha podido salvar de esta depredación, a pesar de que ha habido distintas propuestas para el uso de la misma y no era para la conservación. En cualquier caso, ya desde hace mucho tiempo, no solamente naturalistas, sino también profesores de la Universidad de La Laguna se dieron cuenta de la importancia que tenía este Malpaís de Güímar y lo que podía representar como recurso turístico, no más como recurso turístico, como recurso educativo y recurso que nos recordaba un poco lo que sería la vegetación natural de costa, la conservación de la misma. Y así podemos decir que ya en 1983, hace ya bastante tiempo de ello, pues casi 40 años, se realiza lo que sería un plan especial de protección. O sea, es el primer plan de protección del Malpaís de Güímar. Y es hasta 1987 cuando se declara paraje natural de interés nacional. Y toda esta parte se declara como suelo rústico, a pesar de los distintos usos que se le habían dado. Ahora veremos un poco los usos que se le han dado. Sí que es cierto que el interés que había levantado el Malpaís pues había llamado la atención y había dado lugar a que se tomaran decisiones como la conservación. Así que podemos decir que el inicio de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar es 1987. En 1994 se denomina ya como antes era declarado paraje natural, como Reserva Natural Especial es en 1994 y en 1999 se realiza, se solicita lo que es la redacción de un plan director de uso de la Reserva Natural Especial que se publica finalmente en 2004. Desde 2004 hasta hoy en día, yo no he encontrado que se hayan hecho variaciones de ese plan director. El plan director está bastante bien hecho y en cierto modo pues ha permitido todos los avances que se han ido produciendo en los siguientes años sobre este espacio protegido. Pero ha quedado un poco antiguo porque inicialmente ha cambiado el tamaño del Malpaís de Güímar, era diferente. Lo que es la extensión de la reserva era diferente al que tenemos en la actualidad.
cuando se inicia sobre todo, no es tanto con la declaración de paraje natural, sino con la declaración de Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, es cuando empiezan las verdaderas obras de restauración y los trabajos de restauración ecológica en el Malpaís de Güímar. Y yo es una de las zonas a las que solía llevar ahora no tanto a mis alumnos de la asignatura de ecología. Y más que nada, sobre todo me gustaba llevar cuando daba antes restauración ecológica, me gustaba llevarlos de restauración ecológica porque creo que podemos decir, creo que lo he citado antes, que el Malpaís de Güímar es una especie de historia de éxito de la conservación y de la restauración ecológica. Está claro que no vamos a volver a esa isla primigenia que antes de que llegaran los primeros habitantes de la isla hace 2.300, 2.200 años, pero sí que se pueden conservar muchos de estos recursos naturales, muchos de estos espacios y paisajes como consecuencia de la restauración ecológica. No solamente que se puedan conservar, sino incluso que se puedan recuperar. Los trabajos de restauración al día de hoy han avanzado tremendamente con maquinaria, con tecnología, y todo ello permite que podamos ser. Yo soy de los... No sé, si ustedes ven a los académicos y a los grandes sabios, siempre van dando una visión negativa del futuro. Yo tengo una visión diferente, luego puedo desarrollarla un poco más. Bueno, a ver si en principio ya estoy pasando. Solamente mostrarles lo que fue originalmente la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar, que es lo que recoge en rojo. Sin embargo, una zona un poco mayor que llega prácticamente a estar polígono era considerado área de sensibilidad ecológica. Tenía restricciones de uso, pero no eran tanto como la de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del terreno, sobre todo esta área de sensibilidad ecológica, pertenece a la Sociedad del Polígono Industrial del Socorro, que está aquí, creo que están viendo bien, ven aquí. Bueno, pues este polígono es prácticamente propietario de un 70% de todo lo que es la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. Ellos son los propietarios, pero como sabemos, aquí, según la ley de espacios naturales, aunque tú seas propietario del terreno, eso da lugar también a que no implica, en cierto modo, a que puedas hacer lo que quieras en él, sino que hay un plan de uso y gestión, un plan de usos del suelo que viene determinado por una autoridad administrativa y burocrática y te tienes que ceñir a ella. Entonces, en cierto modo, bueno, pues la expansión del polígono industrial de Socorro era uno de los objetivos a la hora de comprar todo este terreno. Sin embargo, eso no se ha producido. Bien, esta foto en cierto modo es antigua porque inicialmente el espacio protegido, la Reserva Natural Especial Malpaís de Güímar, tenía unas 290 hectáreas. Sin embargo, después de 2006, que se hizo la ampliación de esta reserva natural, todo lo que era la parte de sensibilidad ecológica, de área de sensibilidad ecológica, se incluye en lo que es la Reserva Natural Especial Malpaís de Güímar, y la reserva pasa a tener una extensión de unos 448 hectáreas. O sea, inicialmente eran unos 3 kilómetros, ahora son como 4 kilómetros cuadrados, algo más de 4 kilómetros cuadrados de extensión. No es un espacio grande, pero sí tiene una serie de virtudes como que está cerca de los núcleos urbanos mayores, ¿no? De la isla, pues Candelaria, Santa Cruz, La Laguna, con lo cual tienen mucho uso desde el punto de vista recreativo por parte de los ciudadanos, ¿no? No solamente de los que están cercanos, pero bueno, al estar más cerca, para muchos les resulta más fácil asistir a este espacio y visitarlo. Bien, vamos a caracterizarlo. Hemos tenido antes una presentación bastante detallada de la geología y del origen del Malpaís de Güímar, lo cual algunas cosas pues han llamado la atención, pero en cierto modo hay que indicar que la geología y estas características ambientales son las que van a determinar la riqueza en especies, tanto de fauna como de flora. Si algo tenemos claro en ecología es que las especies no son caprichosas. Las especies se van a mover por aquellos terrenos en los cuales, por aquellos territorios en los cuales se dan las condiciones
adecuadas para su establecimiento. No hay especies que no deban de estar en ningún lugar. Si está en algún lugar y se mantiene, es porque las condiciones ambientales son las propias para ello. Bien, es caracterizado por ser zona costera con orientación sureste. Estamos, bueno, en una zona de costa con poca altitud, que la alcanza más que nada, la mayor altitud la alcanza en Montaña Grande. La variación de las temperaturas de medias es de 6 grados y la variación en las temperaturas de medias de las máximas es en 12 grados. Quiere decir que tenemos un ambiente poco, muy oceánico, con pocas variaciones. Las variaciones son muy leves. Las temperaturas relativamente agradables, aunque se pueden alcanzar temperaturas puntuales de 40 grados. La más alta que se encontró de 40 grados, de 39, no 40, 39,8, fue en el año 1975. Pero cuando se ven el registro de temperatura, y tanto de las medias como de las máximas, como incluso de las mínimas, no ha habido variaciones a lo largo de estos últimos 40 o 50 años. No hay esta idea de que el cambio climático a nivel global, pues tan global no es. Normalmente en las islas oceánicas estos cambios se ven mucho menos, son menos relevantes por el efecto oceánico que tiene de aminoración de los cambios de temperatura. Bueno, consideramos que es un clima árido a nivel de desierto. Esto es algo que también llama la atención. Las precipitaciones suelen estar por debajo de los 200 milímetros anuales. En algunos casos han estado incluso por debajo de los 50 milímetros algún año. O sea, esto quiere decir que es muy variable. Tampoco esta variación se ha mantenido a lo largo de los últimos 50 años. Pero decir que en Europa, para ver climas tan áridos, prácticamente en Europa solo lo tenemos en Almería. Lo demás, en las demás zonas suelen estar, para clasificarse como desierto, tienes que estar por debajo de 200 milímetros anuales. Entonces, estaríamos en unas condiciones áridas, casi rozando desérticas, en función de la precipitación tan baja. Bien, la altitud, como he dicho antes, son las de Montaña Grande y zona de las Morras por encima de los 1000 metros, de los 100 metros, perdón, 1000 metros, no de los 100 metros de altitud. Y luego una característica típica de estos suelos que condicionan bastante el establecimiento de las especies, en este caso de la vegetación, son que los suelos, debido a su cercanía y al efecto de los aerosoles, son altamente salinos. En Canarias se habla mucho de la contaminación por salinidad, por sales de los suelos, pero es verdad que los fertilizantes y los aditivos que se le echan a los suelos agrícolas aumentan esta concentración salina de los suelos, pero es que hay que considerar que los suelos sean altamente salinos no es tanto una contaminación como el hecho en sí de las condiciones ambientales que rodean estos ambientes, y es que hacen que, bueno, esta cercanía al mar provocan mucha caída de aerosoles, y esto ha sido algo que ha dado problemas con restauración ecológica, sobre todo cuando la hemos hecho en zonas que no son apropiadas, con especies no adaptadas a estos altos niveles de salinidad. Esta sería un poco la caracterización ambiental. Las unidades de paisajes que se encuentran no incluye la zona de sensibilidad, pero prácticamente es extender las bandas que tenemos. La que nos llama más la atención, la franja costera, que bueno, que prácticamente llega a estar polígono. Luego tenemos el Tabaibal dulce, con la Euphorbia balsamífera, que también la podemos prácticamente extender como un cinturón. Luego tendríamos el cardonal, un cardonal que se extiende también hasta la zona del límite del área de sensibilidad ecológica. Unas zonas de antiguos cultivos, esto es algo que quería preguntar a la compañera, que lo mismo al final podemos también preguntarle a ella, y es si los suelos volcánicos son altamente fértiles, si son muy fértiles. Sé que las cenizas volcánicas tienen un efecto de fertilización en suelos pobres en nutrientes, pero no sé si aquí ha ocurrido que este uso de los laterales del volcán se han debido a que esta zona afectadas por el volcán son mucho más fértiles que otras más alejadas del mismo. Pero bueno, tenemos zonas que han sido perturbadas por el establecimiento de la agricultura,
Luego tenemos, bueno, la parte de las Morras y Montaña Grande. Es una parte muy interesante que se hace más extensa porque llega a bajar un poco más en el área de sensibilidad ecológica en esta zona donde pueden ver la flecha. Bueno, estas zonas de arena, pues tiene cierto interés porque es una especie de serrillar de especies como el Centrium ciliari y la Hiperrenia hirta que dominan, y que luego hablaré por qué tienen cierta importancia dentro del paisaje. Oye, para ver un poco las imágenes, aquí tenemos el cardonal. El cardón es una Euphorbia canariensis, una de las especies que es característica y que tiene además una curiosa morfología, porque aunque parece un cactus, no es un cactus, es un caso de convergencia adaptativa. El cardón se asimila a los cactus, pero no es un cactus. Su metabolismo no es el metabolismo de las cactáceas, sino el metabolismo de las especies C4. Aquí podemos ver también el cardoncillo, otro también habitual, la Ceropegia fusca, que la tenemos en esta zona. Bueno, pues este es el cinturón de cardonal, perdón. Luego está también el del tabaibal, sobre todo de tabaiba dulce. Está la tabaiba dulce y la tabaiba marca. Son fáciles de distinguir por su morfología, mientras que la dulce tiene bastantes ramificaciones desde la base. La amarga es tan sencillamente suele tener un tronco dominante. El matorral halófilo costero con un montón de especies adaptadas a condiciones extremadamente salinas. Para una especie en el cinturón halófilo costero, lo que podemos, las condiciones ambientales suponen lo mismo que vivir en un desierto. Dado que el suelo es tan salino, la posibilidad, las especies toman agua, como todos sabemos, ¿no?, por las raíces, y el proceso de absorción de agua es meramente físico. Las diferencias de potencial osmótico, pues hay más sal, más concentración de sales en la raíz, y ello hace que el agua penetre hacia adentro. Si el suelo es muy salino, la especie tiene que desarrollar mecanismos porque no puede evitar esa ley de la física, de que el agua va a correr desde la zona menos salina a la zona más salina. La única manera es pues, determinados mecanismos de acumulación de sales en raíces que hace que permitan que entren. Son especies muy competitivas, pero están con una adaptación prácticamente como de plantas de desierto. Luego tenemos este serrillar, aquí tenemos la Hiperrenia hirta en la zona de las arenas, que lo verán, que se distinguen bastante bien. Hay un par de miradores en el camino. Pues bien, este par de miradores nos permiten ver bastante bien tanto el cardonal como el tabaibal, como el serrillar, como el cinturón halófilo costero. Esto es una de las cosas bastante buenas del espacio, que en poca extensión, que en 3-4 horas de caminata, yo la he hecho con mis hijos de pequeño, hay una zona de subida a una morra pegada a la costa, la que habló antes la compañera, que puede ser un poco más limitante para alguien que tuviera alguna posibilidad de movilidad, pero en 3-4 horas se ve bastante bien, y hay miradores, en las labores de restauración que se han realizado, hay miradores en los cuales se tiene una vista bastante buena de las unidades de paisaje. Solamente no voy a entrar en mucho detalle, pero decir que no hay ninguna planta endémica del Malpaís de Güímar. Hubo una especie de gramínea, pero al final estuvo dando vueltas que si era una especie, que si era otra. Creo que en los últimos escritos no la he visto, lo mismo es una nueva aportación, pero en principio lo que tenemos son 62 especies de líquenes, pero de fanerógamas de plantas superiores hay unas 210 que se han descrito, 6 endémicas de Tenerife, 31 endémicas de Canarias y 8 endémicas de la Macaronesia. Aquí tenemos como, endemismos canarios hay aquí un 20%, endemismo insular un 4%, endemismo macaronésico un 5%. El resto son otro tipo de fanerógamas. De fanerógamas endémicas con respecto al resto de fanerógamas hay 45 endémicas para el caso de Canarias. Estaríamos hablando Canarias y Tenerife.
O sea, se pueden ver unas cuantas más de las que aquí aparecen citadas, pero esto de las especies endémicas y de las especies nativas, exóticas, Canarias tiene un problema bastante gordo, es su cercanía al continente, su cercanía a África y también a Europa, hace que muchas de las especies no sepamos si son nativas, si llegaron de fuera, y están en varios sitios a la vez, luego aparecen sinonimias con otras partes en los continentes. Entonces, que suelen ser, es un trabajo dinámico, ¿no? El trabajo de la determinación de las especies. Esto hace que, bueno, que si cogen las checklists, las listas de especies de Canarias, pues desde las primeras que se empezaron a hacer hasta las últimas, pues ha habido importantes variaciones con respecto a las plantas endémicas, tanto de Tenerife como de Canarias, como del número de especies. Esto no quita para que seguir manteniendo que el Malpaís de Güímar está bastante, a pesar de sus usos en el pasado, tiene un nivel bastante bueno de conservación y una riqueza de especies también relativamente alta con respecto a otras zonas. Con respecto a la fauna, obviamente los dominantes son los invertebrados, donde se pueden contar hasta con 14 endemismos canarios. Y luego hay 24 vertebrados y el grupo de los vertebrados está dominado obviamente por las aves. Son las aves que tanto algunas pues tienen su zona de apareamiento, sobre todo decir, yo supongo que si van mañana van a ver seguramente los cernícalos, porque están por allí. El cernícalo es una rapaz que ha logrado pues adaptarse a la presencia humana, otras son más delicadas, pero en este caso pues las aves que vamos a tener son aquellas con una alta adaptación a la presión humana, porque claro, es que el terreno está tremendamente rodeado por infraestructuras humanas. Luego están tres reptiles también. Bueno, los reptiles casi todos son endémicos, y la mayoría, excepto los introducidos que tenemos en Canarias. Y de los tres, pues está la lisa, el lagarto tizón y el perenquén. Son especies todas endémicas y obviamente todas protegidas, como la mayoría de las aves. En el caso de los reptiles, todos los reptiles, excepto los introducidos, los exóticos, se consideran protegidos. En el caso de las aves, la mayoría de ellas también están protegidas. Y luego, una de las cosas que remarco también al principio, posiblemente al día de hoy, y dado el interés que hay en la conservación y que yo creo que por parte de las administraciones, ahí sí ha habido un esfuerzo en que este proyecto del Malpaís de Güímar saliese para adelante, pero una de las cosas problemas que nos estamos encontrando es las especies invasoras. Esto ya fue, no voy a detenerme mucho acá porque fue motivo del anterior foro, creo, pero en el caso del Malpaís de Güímar vamos a encontrar tabaco moro, Nicotiana glauca, una planta que se introduce una intrusión relativamente temprana en los primeros viajes que se hacen a América. El rabo de gato, que no es tan temprano, que se estima que sea de los 70, el Penicetum cetaceum, las chumberas, que tanto la punta de línea y punta máxima, también desde los primeros viajes. Es una planta tremendamente útil para el hombre, sobre todo para un hombre que dependa de lo que es de la actividad primaria, ¿no? De lo que es la agricultura. Luego se ven también algunos cada vez más peligrosos ornamentales, como distintas especies de pelargonium, que son, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Son geranios, todos estos son de Sudáfrica. Las chumberas son originales de México y sur de los Estados Unidos. No sé si Centroamérica también tiene. El rabo de gato, pues, se considera que viene de la zona africana del Sáhara. Y el tabaco moro también de las mismas zonas que la chumbera. Bien, decir que uno de los indicadores del buen nivel de conservación del Malpaís de Güímar es la poca presión de especies exóticas que tiene, aun cuando está rodeado. Las chumberas se encuentran en zonas donde fueron con mucho uso agrícola en el pasado, y al día de ello ha habido erradicación en algunos de los puntos. El tabaco moro se encuentra en las zonas más perturbadas. El tabaco moro sí es más fácil, es más difícil de controlar porque tiene mucha, las semillas son anemócoras, dispersadas por el viento, y yo no he subido al cráter, no he estado en lo que es
el cráter de Montaña Grande, pero me han dicho que está bastante invadido por tabaco moro. Tabaco moro también es un problema incluso en otras islas como Montaña Clara, Alegranza. Es bastante complicado de controlar y posiblemente sea ahora mismo una de las especies que más problemas estén dando, pero también de forma muy puntual. Sin embargo, el rabo de gato sí me llama la atención, que es una especie se encuentra muy poco en el Malpaís de Güímar. Las higueras al fondo, ¿verdad? Ya se secaron. O sea, si las higueras si no tienen actividad humana, posiblemente se terminen perdiendo. Pero en principio, todas estas plantas, quitando Gracias, Rafael, por la anotación. Pues quitando en cierto modo el rabo de gato, las otras especies que tenían un uso, los pelargonium de Sudáfrica, más bien de carácter ornamental, y la opuntia, porque ha sido una planta tremendamente útil para las personas que vivían en el mundo agrícola, y el tabaco moro también se trajo en parte como ornamental, pero también que tenía muchos usos desde el punto de vista de la medicina, de la etnobotánica. Sin embargo, el rabo de gato sí que fue una entrada occidental, pero hay que decir que hay muy poca presión. Bien, una de las causas principales de la invasión de especies de terreno es las perturbaciones humanas. O sea, que el rabo de gato, a pesar de todo, y también sé que ha habido tratamientos para erradicarlos por parte del Cabildo, pero ya sabemos que cuando una planta exótica se dispersa de forma agresiva por todas partes, no hay tratamiento que acabe con ella. Pero sí es curioso que si nos ponemos en el Malpaís, yo se los recomiendo que lo hagan mañana, verán todo lo que es el Malpaís de Güímar rodeado de rabo de gato y sin embargo en el interior no verán y si ven serán plantas sueltas. Y esto es un indicador de que es una planta que si no hay una perturbación no se instala de forma cómoda. Esto hay algo que hay que tener en cuenta. Las especies exóticas no son causa de degradación de los espacios. Generalmente, bueno, yo creo que podemos decir, quitando algunas muy pocas especies agresivas, generalmente las especies exóticas son indicadores de perturbación, son síntomas de perturbación, no tanto en sí como una causa de degradación. O sea, hemos perturbado y a partir de ahí estas especies se han vuelto mucho más competitivas que la flora nativa. Bueno, y con la fauna invasora, aunque no es muy abundante, podemos tener, pues se ven por allí el gato, el Felis silvestris catus, pues es normal, un animal pues muy atractivo desde el punto de vista humano, pues la gente le gusta tener gatos, la verdad es que son muy bonitos. Lo que pasa es que se asilvestran con facilidad y luego pues dan problemas. Yo tampoco soy tan dramático como algunos compañeros de la academia con respecto a los gatos, ni planteo soluciones drásticas. Pero sí que, bueno, que es una especie introducida, eso no lo vamos a negar. El conejo, obviamente, también, que no hay dudas de cuándo se introduce el conejo, si es desde hace 500 años, si es desde hace algo más, porque el conejo era una especie que se solía soltar en las islas. Los navegantes ya griegos lo iban soltando en islas porque sabían que si pasaban por allí podían usarlo como fuente de carne. Pero bueno, no está, parece ser que en las últimas estimaciones más bien es una entrada temprana el conejo. Tampoco hay tantos, o sea que no es que haya una abundancia de conejos tanto como se plantean por algunos foros. Bueno, ya tenemos el ratón, las ratas y el erizo moruno. Con respecto a los animales, yo decirles, bueno, llegué a las islas hace ya como 30 años, pero la primera especie animal que se consideró un gran desastre, desde que yo estaba aquí, fue la rata. Entonces hubieron programas de erradicación de rata porque se decían que iban a tener un impacto tremendo dentro de lo que es la laurisilva y que iban a acabar con las aves. Bueno, luego se les pasó un poco lo de las ratas y empezaron con los muflones.
que también me acuerdo incluso manifestaciones por Santa Cruz, tanto a favor como en contra del mantenimiento del muflón. Bueno, aquello del muflón porque iban a acabar con todas las especies endémicas del Teide. Después del muflón se pasó a la, no sé si antes había alguna, no, a la cabra, ¿sí? Luego cogieron con la cabra. Lo último es con el conejo. Y creo que ya viene, una vez que se acabe el conejo, ya está la siguiente va a ser la abeja. La Apis mellifera, porque dicen que son polinizadores ilegítimos y que también producen impactos negativos sobre todo en las floras, sobre todo en las especies de loto. Bien, obviamente todos tienen un impacto negativo, pero hay que también medirlos con respecto a otros impactos. O sea, que a mí me digan que el principal impacto de los ecosistemas de Canarias es el gato, me parece un poco extremista. Bien, usos pasados y propuestas. Antes de que se protegiera, hubieron bastantes propuestas de uso. Incluso yo llegué a leer en algún informe que se proponía la instalación de un aeropuerto en la zona del Malpaís de Güímar, y antes de que se hiciera el del sur, pues se propuso allí un aeropuerto. La verdad que queda bastante cerca de Santa Cruz, lo cual venía bastante bien. Por lo visto, los estudios, debido a la zona de esta zona de lo que es el Valle de Güímar, daban muchas corrientes de vientos laterales e imposibilitaron la instalación de un aeropuerto. Con lo cual, no es cierto esto que los aeropuertos se pongan al trancazo donde primero se le ocurre a alguien en un mapa, sino que se hacen estudios de varios años antes de colocarlo. Y ahí se desestimó en el caso del Malpaís de Güímar. También hubieron intenciones de instalar zonas de infraestructuras turísticas como hoteles, pues el desarrollo de estas viviendas que son ilegales que hay en la costa. La ampliación del polígono industrial siempre estuvo presente hasta la ampliación del área de las reservas. Pero vamos, dado que son los dueños del terreno, la idea del terreno, de la compra del terreno, fue más bien relacionada con la ampliación del polígono industrial. ¿Qué pasaría? Que al final veremos a ver por qué se protegió esa parte del área de sensibilidad ecológica. Luego incluso pues de los primeros habitantes de Canarias se han visto restos incluso de usos sacramentales, porque se han podido encontrar restos humanos en algunas de las cuevas. Aquí no tenían ese desarrollo como en Gran Canaria de momificar, de forma que la momificación es un indicador de desarrollo tremendo, implica que ya hay una idea de una vida más allá de la muerte, hay una idea de un respeto a los cuerpos, hay una idea espiritual del hombre, que es un poco un indicador del desarrollo, ¿no? Como humanos. Bueno, aquí no había tanto nivel de desarrollo, pero sí hubieron ciertos usos sacramentales de algunas zonas. Bueno, estas son usos pasados y propuestas que se han llegado. Y las actividades que hemos tenido desde hace, ya podemos decir, los últimos siglos, los últimos 2-3 siglos. Hubo aprovechamiento ganadero, que ya está totalmente eliminado, pero bueno, antes de que se creara la reserva ya había poco uso ganadero. El aprovechamiento piscícola, que ese se sigue manteniendo, que son la pesca, que para ir a pescar tienen que pedir permiso. Los aprovechamientos agrícolas creo que están todos abandonados, incluso los más alejados. Hay poco, ya tenemos que salirnos fuera del terreno. Hay aprovechamientos extractivos que lo hemos visto en alguna fotografía, que son los bocaos que se le pegan a las morras para la sacada de picón. Hubo aprovechamiento melífero, creo que no hay ya. Si no está en abandono, creo que está totalmente abandonado. Yo no he visto colmenas, pero vamos, puedes haberlas por allí porque tampoco son muy grandes. Hay un uso muy extenso del territorio por parte, bueno, que es el de usos recreativos, de paseos por esta zona, porque está muy cerca, como hemos dicho antes, pues de zona de asentamientos humanos amplios. Está la presión exterior que hay por parte tanto del puertito de, bueno, existía una presión exterior por parte del puertito de Güímar y por parte del polígono industrial, las nuevas tradiciones que yo llamo millennials de la romería del Socorro, porque la romería del Socorro
hay que tener en cuenta que se considera la romería más antigua de Canarias. A mí siempre me hace mucha gracia porque cada vez que hay una romería nueva, aunque se haya originado esa romería hace 3 años, cuando ven los carteles siempre ponen la muy tradicional romería del dedo sagrado del niño Dios de no sé dónde. Dice la muy tradicional y a lo mejor tienen 3 años, pero en el caso de la romería del Socorro sí es cierto que estamos ante una de las consideradas romerías más antiguas de tanto de Tenerife, o incluso lo extienden a Canarias. Luego estarían las maniobras militares, que se usaba como zona de maniobras militares. Cuando yo llegué, me contaron incluso que un helicóptero de militares se había estrellado no en Malpaís, sino que habían ido a hacer prácticas en Malpaís y luego se estrelló en el agua. No he verificado esa información, pero vamos, tiene sentido porque se hacían muchas maniobras militares en estas zonas del Malpaís. Creo que en la actualidad están totalmente prohibidas, pero alguna vez se ve pasar alguno por allá. Como vertedero, este ha sido el principal problema que se enfrentó la creación de la reserva, porque esa sí era una solución que se podía dar y sí fueron, antes de, una vez que se crea el plan de uso y gestión del espacio, sí que se dedican parte del dinero a eliminar este vertedero. Yo decirle cosas como la que he podido ver, en la zona interior del Malpaís de Güímar no se puede caminar, es una zona de uso restringido, solamente se puede entrar con permiso y para investigación, pero me han contado que en la cueva de las burras, o de los burros, como llamaba antes la compañera, que sí era una típica zona donde cuando un animal ya estaba viejo se tiraba allí para no tener que gastar dinero o esfuerzo en enterrarlo, pero también me llegaron a contar que se llegó a ver una moto e incluso una lavadora vieja. Esto implica que han tenido que coger y atravesar todo el Malpaís con la moto y con la nevera para tirarlos dentro del tubo volcánico. O sea que yo, la verdad que imaginarme eso me cuesta un poco. Bien, las labores de restauración ecológica con estas zonas de vertedero son bastante buenas. Yo las consideraría espectaculares. De hecho, yo cuando llevaba a mis alumnos los llevaba a estas zonas de vertederos que habían sido identificadas como vertederos, que habían sido restauradas, y les preguntaba que si eran capaces de encontrar dónde había estado el vertedero en los últimos 200, 300 metros, y no eran capaces de localizarlo. Gracias a estas labores de restauración, la vegetación se ha recuperado y contamos con este espacio protegido, ahora ya limpio, sin vertido. Y bueno, y lo último que se ha encontrado es, aunque se ha utilizado para películas de contenido adulto, he estado intentando buscar los links para ponerlos, pero no los he encontrado. Pero bueno, se estuvo hablando que había bastante, que se había utilizado de plató para de películas de contenido adulto, que la verdad que vaya sitio más incómodo para ir a rodar una película de este tipo. Pero bueno, bien, aquí tenemos unas imágenes de la romería. Es cierto que la romería se lleva realizando pues más de un siglo, seguro, posiblemente más. En el año 2014 los asistentes llegaron a ser 120.000 personas a esta romería. O sea, 120.000 personas es prácticamente el 10% de la población de la isla, estaba metida allí. Pero desde hace 20 años se han aplicado unas nuevas, se han instalado unas nuevas prácticas relacionadas con la romería, como es dormir en el cráter, que está prohibido, y sobre todo una de las que deja más impacto visual, que también están prohibidas, que cada vez yo creo que ya están más en desuso, pero que fue muy popular en los 90 y en los 80, que era subir a la morra y tirarse corriendo. Aquí pueden ver a Kataisa y a Kevin tirándose por el camino desde arriba, desde la montaña más alta, y vean cómo la erosión provocaba estos impactos visuales. Bueno, afortunadamente eso parece que ya ha ido en detrimento, ya se han hecho muchas campañas de concienciación y la romería se mantiene dentro de lo que solía ser la romería. Bueno, estos los usos, aquí vemos el camino de la romería y cómo por donde se tiraban rodando queda tremendamente marcado. Otros usos que sí que han sido interesantes, incluso tienen un panel explicativo, son las salinas, que quedan allí, que se procuran mantener como elemento de recordar las actividades culturales. Algunas
aljibes de aguas que se mantienen ya en desuso, pero que estaban relacionados con las actividades agrícolas del alrededor. Los bocaos, ¿no? Como hemos visto, como los bocaos que se le meten a la montaña. Esta foto es muy antigua, pero ya se veía que se estaba dando esos usos. La verdad es que se separaron pronto las extracciones. Tenemos un bocao por aquí que creció un poco más después de esta foto y otros por este lado, pero que ya están totalmente prohibidos. El uso del terreno para prácticas militares y sobre todo un problema que sí que tiene difícil solución y es la contaminación del litoral por parte de hidrocarburos de barcos que limpian en medio de las islas y esos vertidos terminan llegando a la costa y debido a las características de las arenas que se encuentran del batir de las olas, producen ese curioso fenómeno que son las bolas de piche. No hay mucho, yo no sé, seguro que hay en otros sitios, pero vamos, no las conocía antes las bolas de piche. Y para quien no las conozca, inicialmente le parecen piedras muy redondas. Yo generalmente le digo a los alumnos que las cojan a ver y que las vean y que luego no se chupen los dedos porque pues suelen ser tóxicos, ¿no? Suelen tener restos tóxicos que pueden pues dañar a la salud. Pero aparte de estas bolas de piche también llega suciedad que llega por parte de las corrientes que terminan arrastrando. Eso tiene poca solución, primero porque las aguas entre medio de las islas son internacionales, aunque se controla, creo que hay un satélite que controla los vertidos que tiene a disposición el gobierno de España. Y luego está también pues, otros restos de residuos que son difíciles de limpiar. De vez en cuando se hacen campañas de limpieza, algunas pues con mucho éxito. Creo que ustedes también van a participar en el mantenimiento. Desde luego en el eliminar las bolas de piche, ¿no? Algunas veces no llegar piches en forma de, no se forman bolas, sino que es peor, sino que crea una especie de capa de piche y verán, si caminan por el matorral, por la zona del cinturón halófilo, verán unas zonas muy lisas, que no es que sean rocas lisas, sino que es una placa de piche que ha hecho más homogéneo todo ese terreno. Y ya, para no pasarme, solamente pues mostrarles esta foto del Malpaís. Creo que, como dije al principio, el Malpaís es una historia de éxito que permite bueno, disfrutar de un terreno, de un matorral costero, de una cardonal, de un tabaibal, lo suficientemente interesante como para que se hubiesen conservado. Además tiene un tremendo valor educativo por la cercanía tanto a las universidades como a los colegios y creo que merecía la pena. Al día de hoy pues es una reserva integral. Yo ya para terminar, la última diapositiva que les quería poner esta va sobre gestión de espacios protegidos. Como no me paga Edgar en esta conferencia, pues voy a hacer publicidad del último libro que he publicado, que es Ecología Liberal para no ecologistas y no liberales, que pueden encontrar por internet, Amazon y todo esto, donde hablo un poco de la gestión de los espacios protegidos. En este caso, diversificar la gestión de los espacios protegidos como una fórmula que ha tenido éxito en Latinoamérica y en una diferente fórmula que es la privatización de los espacios protegidos. Sé que nos suena un poco raro, nos suena tan raro como cuando nos decían de privatizar los teléfonos, ¿no? o las compañías eléctricas. Pues en algunos países han afrontado la privatización también de los espacios protegidos. Más éxito o con menos éxito es lo que se valora en el libro. Y nada, pues muchas gracias. Creo que no me he pasado y espero que no les haya aburrido mucho. Cuando quieras, Edgar. Muchas gracias, José Ramón. Muy interesante la conferencia. Yo tenía una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene y creo que estamos todavía a tiempo para poder preguntarla. Y es curiosidad con respecto a La Palma, a la isla de La Palma. ¿Cuánto tiempo estimas que se podrá recuperar un poco el terreno? ¿Qué usos? ¿En cuánto tiempo se podrá comenzar a utilizar? Obviamente, una vez que acabe la erupción, ¿cuánto tiempo estimas? Sí, eso es una de las preguntas que me han hecho. Incluso en National Geographic me hicieron una entrevista preguntándome sobre ello. Yo no he ido a La Palma, pero sí he hablado en función de lo que se conoce con estos terrenos volcánicos. Bien, hemos visto que la zona esta del Malpaís de Güima tiene unos 3.000
cerca de 3000 años, según nos dijo María Candelaria. Y lo que tenemos es un tabaybar cardonal y hay un uso de los laterales. Yo creo que esto de la palma, las coladas que se están viendo, el uso no lo vamos a ver en varias generaciones, a no ser que utilicemos técnicas de machaqueo, de sorribar los terrenos, de llevar suelo y esto. Pero yo creo que el futuro que corre el malpaís que se está creando en la zona de La Palma es el de un espacio protegido que posiblemente ese sea su único y específico interés, el de la conservación. Pero que se pueden usar, hay que tener en cuenta que todas esas cenizas que se están produciendo por parte del volcán no dejan de ser fertilizantes. Sí. Por poner algunos ejemplos, en Bali, el volcán Adgut, creo que se llama, produjo una fertilización tal de los valles que las productividades se multiplicaron por X. O sea, tenemos un efecto también de fertilización de las cenizas volcánicas en suelos muy pobres. Está claro que si el suelo está bien, tampoco es que sea mucho aporte. Así que va a ser más rápida en el caso de La Palma que en el caso de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, sencillamente porque en La Palma las precipitaciones son prácticamente el doble que en el caso de Tenerife, y esto acelera la sucesión ecológica. De todas formas, como yo comenté, en la isla de La Palma, dado la cercanía que hay, el volcán se ha producido en una zona generalmente alterada de instalación de la agricultura, que eso ha sido quizás lo más lastimoso, ¿no? Que en una zona de alto uso humano y que ha provocado muchas pérdidas desde el punto de vista de propiedades humanas, ¿no? Pero en sí la zona tampoco estaba tremendamente, no podíamos decir que haya provocado un impacto a nivel ecológico. De hecho, no se puede ni siquiera llamar un impacto ecológico a la actividad volcánica porque es una actividad natural. Los impactos los provocan los humanos. Un volcán o un incendio hemos de considerarlo que no son impactos, sino elementos intrínsecos de la dinámica de los ecosistemas. Que esto me hace bastante impopular cuando lo digo, pero es así, no lo he inventado yo, ya me hubiera gustado ser tan listo. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Que de forma natural, ¿cuántos años, cuánto tiempo se requiere para que de forma natural un poco empiece a haber algo, ¿no? de vida? Sí, bueno, también hay que reconocer que estoy especulando. Claro. Estoy comparando con lo que ha pasado en otras partes del mundo y hago esa... De todas formas, yo también lo comentaba en la entrevista esta con el National Geographic, que posiblemente las primeras especies que veamos en ocupar la colada iba a ser un problema, van a ser especies exóticas, van a ser pelargonium que puedan haber por allá, en el que este problema lo tenemos muy serio en el caso del Timanfaya en Lanzarote, donde ha sido totalmente invadido por especies no nativas o no del lugar y que han dado lugar a que hayan totalmente modificado el paisaje. Para mí, la principal amenaza de una vez que termine toda esta actividad volcánica van a ser las especies exóticas. Uh-huh. Hay una de las personas que han estado escuchando tu conferencia, Cristina González Montelongo, que nos da las gracias por haber podido asistir, que mañana no nos puede acompañar, una pena, y nos hace algunas preguntas para ti, José Ramón. La primera nos dice, muchas plantas invasoras se quedan relegadas a bordes de carreteras, pistas y senderos. ¿Podría ser la red de senderos dentro de la reserva la vía de entrada de invasoras, o al estar el ambiente restaurado y además con las condiciones casi desérticas de este ambiente, las plantas invasoras se quedan relegadas a los bordes de los senderos sin extenderse más allá e invadir el Malpaís? Esa es la primera pregunta que nos hace. Bueno, sí, obviamente los corredores humanos son las vías de entrada porque son áreas de perturbación. Lo que sí es cierto es que los caminos, los paths, como los senderos que hay en el Malpaís de Güímar son pequeños y el tránsito, quitando la romería y los 120.000 personas, no parece ser que hayan incidido en la entrada del Rabo de Gato
tanto como puede haber en otras zonas mucho más perturbado el impacto que tiene una carretera de piche. Yo cuando durante 10, 12 años he estado visitando el Malpaís de Güímar y me extrañaba que no hubiera rabo de gato. Sé que algunas plantas se vieron y las eliminaron automáticamente, pero el que no haya tenido esa velocidad de colonización o que hayamos sido capaces de controlarlo en el Malpaís de Güímar es un indicador de que el ambiente les resulta competitivo, y yo creo que la zona más adecuada para el rabo de gato es la zona de Centrium ciliare y de Leiparrenia hirta, que son nichos ocupados por especies consideradas nativas que hacen que le haga menos competitivo. O sea que sin una perturbación importante parece ser que en el caso del rabo de gato le va a costar instalarse. La segunda pregunta que nos hace, ¿existe alguna metodología para el control del tabaco moro como sí existe para el rabo de gato? ¿O existe alguna experiencia de manejo de esta planta que haya dado resultado? No, el tabaco moro se puso muy de moda. Le pasa un poco como la cabra, el muflón, la rata. Se puso muy de moda sus estudios y su erradicación porque, claro, se veía que estaba dominando y es una planta prácticamente ya del paisaje. Se puso muy moda como hace 20, 25 años. Lo que ocurre con estas especies es que cuando se intentan hacer planes de erradicación, se trabajan en ellas 10, 15 años, se da mucho dinero, se ponen como de moda. Yo las considero fashion victims, son víctimas de la moda. Y durante 15 años se destina mucha financiación a ello y luego pasan de moda. Y a mí, yo vi muchas técnicas de cortas, de quema, de envenenamiento, pero se ve que llegó un momento en que se perdió el interés por el tabaco moro y pasaron a otra especie. Pero no hay técnicas así como un plan de gestión del tabaco moro, no lo hay. Y el hecho de que no lo hubiera es que la planta ahora esté tan abundante por todo el archipiélago. Otra pregunta que nos hace la misma persona. Parece que el impacto negativo de los animales introducidos va por modas. ¿Ocurre igual con las plantas o se mantiene un listado de unas pocas plantas como las peores, entre comillas, y se actúa siempre sobre esas plantas con la misma intensidad? Sí, es un poco lo que he comentado antes. Podemos decir que la planta, la que está ahora de moda, todo el mundo, ¿quién no conoce el rabo de gato? Pues, sin embargo, yo estoy trabajando en otra, que es Rumes lunaria en Timanfaya, que para mí sí que ha provocado un impacto tremendo y además en un parque nacional. O sea que aunque algunos han dicho que no es especie introducida en Lanzarote, nosotros tenemos otros datos al respecto. Vale, y la última pregunta de esta persona. ¿Es técnicamente posible restaurar la zona de extracción de áridos de Montaña Grande? ¿Merece la pena hacer extracción de árido de otras zonas para rellenar ese espacio o se podría proponer cualquier otra acción que suavice el impacto? Eso es perfectamente factible restaurar, es una cuestión económica. No hay que sacar áridos de otras zonas, se podría hacer si hubiera alguna zona que destináramos a la extracción de áridos, pero generalmente lo que se hacen en estas zonas es se rellenan con escombros inertes. Las primeros prácticamente se deja hasta que ya estamos a 3-4 metros de lograr rellenar el agujero, luego se echan unas capas de arena y luego ya sí que se puede echar picón, pero no habría que rellenarlo completamente de picón. No se puede rellenar de basura, ¿no? Tiene que ser escombros que no generen descomposición ni nada. Y entonces estas técnicas de restauración han funcionado perfectamente, pero claro, hace falta un poco de dinero y bueno, y no es un problema que digamos grave, pero desde un punto de vista paisajístico, yo la verdad que si hubiera algún momento posibilidad de hacerlo, hacer algún tipo de colecta privada para cerrar los agujeros, lo haría. Y la última pregunta que nos hace Rafael Cedrés Jorge. En la parte más alta de la montaña existió una atalaya de vigilancia de la que solo queda algún resto. ¿Se ha estudiado este uso? No, lo que yo en la zona alta me comentaron que existe un mojón de separación de separación de propiedad. Lo de la atalaya yo la verdad que no tengo constancia de ello. Me parece un poco incómodo subir hasta arriba para la vigilancia. Por lo menos cuando yo hice unos estudios sobre en el tiempo sur, la recogida de lo que es partículas del aire cuando sopla muy fuerte el tiempo sur, para ver si venían cargados de fosfatos o otras cosas, porque siempre he considerado que el tiempo sur, bueno, se ha considerado que el tiempo sur es un elemento también fertilizador en islas volcánicas.
Y lo cierto es que me resultaba bastante incómodo moverse. O sea, tiene que ser para otro tipo. Yo lo considero que la visión tampoco es tan amplia. Pero bueno, sí, yo no he visto información al respecto. Sé que existe un mojón, pero poco más. Perfecto. Pues nada, ¿alguna pregunta más para José Ramón Arévalo o para María Candelaria Martín, la anterior conferenciante? Cualquier persona, todavía tenemos un par de minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para la primera ponente o para José Ramón, por favor, pueden escribirlo por el chat o pueden decirlo en alto. O, bueno, en el directorio de la ULL tienen también sus contactos para poderles enviar alguna pregunta que les surja, que ellos me imagino que estarán encantados de responderles a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues sin más, el programa de concienciación ambiental va a continuar desarrollándose con una última actividad que será el 12 de noviembre para el conocimiento y cuidado del entorno forestal de la isla de Tenerife. Va a ser en la zona de Santa Úrsula, todavía no lo tenemos completamente confirmado la zona, pero como siempre se anunciará por los medios oficiales de la universidad. Y el procedimiento será el mismo, es decir, una actividad de extensión universitaria y posteriormente los que no estén inscritos ya en el programa de voluntariado, si quieren participar en la actividad de campo, tendrán que firmar un acuerdo con la Fundación General para poder tener un seguro y un seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil para poder asistir a esta actividad. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia a este foro online. Espero que les haya gustado. Desde luego ha estado muy interesante. Y espero verles mañana a la mayoría en la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar. Recuerden que hay transporte gratuito desde la laguna hacia Güímar. A los inscritos ya les escribiré un correo ahora en unos minutos para comentarles las zonas de salida, las horas y demás, para que lo tengan pendiente. Y bueno, obviamente no es obligatorio el transporte, pero sí que sería importante que nos indicaran quiénes van a asistir en guagua, quiénes van a utilizar la guagua, para que nosotros un poco podamos saber qué tipo de guagua necesitamos, si una muy grande, una más pequeña. En este sentido sí que nos gustaría tener esa información. Por lo tanto, ahora les enviaré un email y si me pueden contestar con esa información de si van o no van a asistir en guagua, pues se lo agradeceríamos. Así que nada, agradecer una vez más a todos los colaboradores y bueno, en especial me gustaría agradecérselo a Yayi, que está por ahí también asistiendo, que bueno, lo leo porque es muy largo. Ella ya se lo aprendió hace tiempo, pero yo todavía no me lo he aprendido, que pertenece a la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo Sostenible y la Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, que bueno, nos está ayudando muchísimo y entre ambas instituciones, el Cabildo y la Universidad de La Laguna, pues estamos llevando a cabo todas estas actividades. O sea que bueno, la aportación de Yayi es fundamental para que esto tenga éxito. Así que nada, mañana espero verles por Güímar y espero que disfruten de la actividad de mañana. Muchísimas gracias a los dos ponentes y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. No, gracias, buenas noches a todos. Gracias.